habló algo así de la iglesia de alto impacto, ¿sí? ¿Qué entendemos por alto impacto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué entendería si dijimos, no, una iglesia de alto impacto? ¿Qué se entiende? Que se causa una gran admiración. ¿Qué más? Cuando hablamos de jóvenes de alto impacto, varones de impacto, ¿qué más? Aparte de causar una gran admiración, ¿qué más? Que algo que se hace con mucha fuerza. ¿Qué más? Mucho poder en la palabra. Bien, ahí en Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16, voy a leerlo. Sí, quienes han leído todo el libro de los Hechos y lo que habla este libro acerca de la iglesia primitiva o los primeros cristianos en la humanidad, lo que hacían y lo que estaban viviendo y lo que la gente alrededor veía, pues lo podríamos considerar como una iglesia o una comunidad cristiana de alto impacto. Dice del versículo, Hechos 5, versículos del 12 al 16, dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y otros pasajes de Hechos habla de lo que hacían de los primeros discípulos, los primeros cristianos, tanto que les llamaban como que eran los que trastornaban al mundo. Es decir, la vida de estos creyentes estaba impactando a la gente, y sencillamente impacto pues tiene que ver más con el hacer la diferencia, pues. O sea, cuando alguien hace la diferencia sobre algo, pues causa admiración, pues. Si todos traen pelo lacio y de repente llega un afro, pues todos se quedan así. ¿Por qué? Porque está diferente. Sí, o sea, o igual vamos a una iglesia, no sé, de puros coreanos, y de repente entra, pues no sé, un mexicano, y pues todos voltean porque es diferente, pues, o sea, se impacta, o sea, ¿cómo no? Sí, porque el impacto lo hace la diferencia, y es lo que pasa con los primeros cristianos. Estaban marcando una diferencia en el mundo, y eso estaba causando admiración en la gente. Regularmente tendemos todos a calificar o de alguna manera tener un concepto de la iglesia, sí, en base a lo que percibimos, sí. Y tanto que de repente se escucha, bueno, cuando viene gente de visita y que pues le damos la bienvenida y acaba el culto, y a la salida uno le pregunta, oye, ¿cómo te sientes? Mucha gente se admira, sí, se va impactado de que dicen, incluso, no, se ve una iglesia pues llena de amor, de mucha unidad. Lo dice la gente que viene de visita, sí, eso es lo que percibe, o sea, es el impacto que causamos a la gente que viene. Pero tristemente a veces la percepción que hay de la iglesia de los de adentro, pues como que no es la misma, pues. Es bien curioso, pero hay hermanos que desde adentro ven y pues ven unidad, ven amor, pero otros ven falta de amor, ven desunidad, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy tiene que ver cómo hacer que sea una iglesia de impacto, pero con el propósito no de que califiquemos a la iglesia, pues, porque a veces somos injustos y calificamos a la iglesia como si todos fueran así, y pues no, la iglesia sí somos todos, pero pues como dice la Biblia, pues hay cristianos pues carnales, o cristianos que no han entregado sus vidas, y si vemos la iglesia desde el punto de vista de ellos, pues obviamente que vamos a tener un concepto diferente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver hoy es con el propósito de que cada uno de los miembros de la iglesia, los creyentes, se vayan calificando, pues. ¿Estoy yo participando, sí, o con mi vida estoy siendo de impacto a los creyentes de la iglesia? ¿Estoy yo siendo de impacto a los de afuera? Vamos a verlo hoy, ¿sí? Vamos a ver 3 aspectos principales de cómo calificar nuestra vida respecto al impacto que causamos afuera. Porque ¿a qué nos llamó el Señor? A ver, ¿a qué nos llamó el Señor? A hacer luz, a hacer sal, ¿sí? A hacer sal de la tierra, a brillar, a ir hacia afuera, o sea, no nos llamó precisamente a
a que estemos juntos, cómodos y felices y contentos y todos amándonos. No, o sea, nos llamó sí para hacer una unidad, pero con un propósito hacia afuera, ¿sí? Hay 3 aspectos importantes y bueno, no lo traigo en el cañón, pero no sé si alguien sepa, pueda, mientras yo estoy hablando, vaya poniendo ahí los puntos en la computadora, si Karina puede, ¿sí? El primer aspecto tiene que ver con los de afuera, ¿sí? Podríamos pensar que si las personas perdidas están viniendo a Cristo por mi trabajo, o sea, yo estoy haciendo, o sea, por mi trabajo, por mi testimonio, por mi mi participación en compartir con otros, personas perdidas están viniendo a Cristo. O sea, podemos preguntarnos, o sea, ¿la gente está viniendo a Cristo? ¿Sí? O sea, ¿el impacto que causamos está haciendo que la gente perdida venga a los pies de Cristo? De alguna manera estamos esperando a que lleguen solos, o sea, que pasen por la puerta y vean, ay, ¿qué hacen aquí ellos? Y voy a entrar. Sí, o que el decano los casa y pásele. Los perdidos están viniendo a Cristo. El que una persona haya salido de la oscuridad, eso genera impacto, pues. Todos nosotros, hubo un tiempo en nuestra vida que obviamente no éramos salvos. ¿Sí? Tenemos una vida pues llena de pecado, una vida pues haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y la gente que nos conoció, pues se daba cuenta de eso y de alguna manera tenía un concepto de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, es decir, nosotros que éramos perdidos, que vivíamos en la oscuridad y venimos a la luz, la gente que nos conocía tuvo que haber visto algo diferente y empezamos a causar impacto en ellos. Tanto que nos decían, oye, ¿por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no hablas así? ¿A poco ya eres de los aleluyas? Porque nuestra vida empezó a causar impacto porque dejamos la oscuridad para venir a la luz. Es decir, nosotros éramos perdidos y venimos a Cristo, ya sea por la predicación de alguien, por el testimonio de alguien, o sencillamente en mi caso, porque mi familia pues, me traía a mí desde que nací. Y en ese venir, pues un día tuve que reconocer mi pecado, mi vida, que estaba en la oscuridad. Pero el impacto es de gran impacto cuando una persona, un perdido, viene de las tinieblas a la luz. Eso es un impacto. Pero la pregunta sería, o sea, ¿la gente está viniendo? Si estamos viendo gente perdida que se acerca a la iglesia, estamos siendo impactados nosotros por los cambios en el estilo de vida. Mi vida ha causado impacto, no sé, a mi familia. Si en mi familia hay gente que no conoce a Cristo, yo estoy siendo de impacto, ¿sí? Una manera de medir el impacto que causo es pensar en eso. La gente perdida está viniendo a los pies de Cristo. Se está impactando con mi testimonio, con mi estilo de vida. No tanto por mi evangelismo, porque les predique, sino que mi vida está causando impacto de tal manera que los perdidos que me conocen se acercan a Cristo, vienen a Cristo. Será una pregunta para empezar a evaluarnos, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a eso? ¿Sí? Es el primer aspecto. Si las personas perdidas vienen a Cristo por lo que yo estoy, por la manera en que yo vivo, podríamos pensar que, bueno, estoy siendo de impacto, porque estoy atrayendo a la gente a Cristo. ¿Seremos de impacto? La gente que nos conoce, sí, dice, oye, ¿qué te dan? Como cuando uno se pone a dieta y que lo ven a uno así, bien, oye, pásame la dieta, ¿no? ¿O qué hiciste? ¿A qué gimnasio vas? Pues, ¿o qué estás tomando? ¿Por qué? Porque causó impacto y quieren de ese impacto agradable y pues quieren saber cómo para tomarlo. Pues. Así será con nuestro estilo de vida cristiano, que nos digan, oye, pues, ¿dónde le hiciste para cambiar así? ¿Cómo le hiciste para transformar tus cuernos en aureolas? ¿Seremos de impacto? El segundo aspecto del impacto es si nosotros como creyentes estamos creciendo espiritualmente. Este crecimiento espiritual debe ser en el creyente. Pues. Ahora, ¿cómo podemos medir nosotros el crecimiento espiritual? Pues? ¿De qué manera puede uno medir que está creciendo espiritualmente? Pues? A ver, ¿cómo? ¿Habrá ahí un espiritualómetro o cómo se dirá? ¿Sí, no? Algo así. ¿Espiritómetro? ¿Cómo mediremos? ¿Cómo podemos medir si estamos creciendo espiritualmente? Con los cambios en nuestra actitud, ¿qué más?
¿Sabes? Por ejemplo, si vengo de corbata y con mi bibliota aquí en la mano y me paro al frente, hermanos, Dios los bendiga, aleluya. O sea, eso hablará de que crecí espiritualmente. Porque necesitamos tener una medida. O sea, ¿cómo puedo saber yo si estoy creciendo? No cómo medir a los demás para decir, a ver, el hermano estará crecido espiritualmente. No, ¿cómo puedo yo medir mi crecimiento espiritual? La madurez, los cambios de actitud, ¿qué más? O sea, los frutos que producimos y los que estamos manifestando. Bien, el crecimiento espiritual hace que tu matrimonio cambie. Pues. ¿Sí? O sea, se debe ver reflejado en la vida práctica. Pues. Si cuando acepté a Cristo en mi matrimonio había un montón de pleitos y a punto de separarme, yo puedo medir, ¿sí? Si estoy creciendo espiritualmente, mi matrimonio tiene que cambiar. Pues no es posible que yo crezca espiritualmente y siga con los mismos problemas, ya sea de actitud o de relación con mi esposa. O sea, el crecimiento espiritual tiene que hacer que mi matrimonio cambie. Mi crecimiento espiritual tiene que hacer que mi ambiente familiar cambie. Y aquí viene el cambio de actitud, los frutos, el fruto del Espíritu que se manifiesta. Así podemos medir. En mi casa yo estoy provocando que el ambiente cambie. ¿Qué piensa de mí mi familia? ¿Sigo siendo el malhumorado, el amargado, ¿cómo se llama el que no le gusta la Navidad? El Grinch. O sea, sigue siendo el amargado, el que de todo se queja, el que a todo le ve lo malo, el que... Sí, porque, o sea, pues hay cristianos así. El crecimiento espiritual hace que mi matrimonio cambie, que cambie mi familia, ¿sí? Que mi manera de ser en mi trabajo como empleado cambie. Si yo era uno irresponsable, impuntual, indisciplinado en mi trabajo, en la escuela, yo puedo medir ahí qué tanto estoy creciendo espiritualmente, porque no puedo ser yo, no puedo seguir igual, o sea, no puedo crecer espiritualmente si sigo siendo un irresponsable de mi trabajo. Porque el espíritu, el crecimiento espiritual en mi vida hace que yo sea de ejemplo. Pues. Entonces, o sea, tampoco puedo seguir siendo el burro del salón, porque entonces, o sea, ¿dónde está ese crecimiento? Tiene que reflejarse en la vida cotidiana y en el andar con los de afuera. Es lo que pasaba en la iglesia primitiva, los de afuera los veían. Los de afuera no se daban cuenta si el cristiano estaba en su casa leyendo la Biblia. Lo que podían ver era la vida del creyente andando en su vida secular. Pues. La gente de afuera no sabe si yo tengo un tiempo devocional. Pero sí ven mi carácter, sí ven mi manera de relacionarme, de hablarle a los demás, ven mi manera de comportarme en cuanto a mi responsabilidad. Es lo que ve la gente de afuera. Pues. Yo no puedo impactar a la gente de afuera, ¿sí? Con mis, ¿cómo llamarle? Mis prácticas religiosas. Se impacta hacia afuera con los cambios, ¿sí? Con los frutos que se ven, con la actitud con la que me ven, pues con la manera en que hablo, la manera en que me he visto. Eso es lo que hace que se note el crecimiento espiritual. Porque, pues sí, para impactar a los de afuera necesito que ellos vean. Yo puedo poner un pescado en el carro que me saqué en diciembre, en la ventana, pero eso no significa de que, sí. O sea, tendría que dar testimonio y si se me atraviesa un carro no tengo por qué pitarle y sacar la mano y decirle, Dios te bendiga, ¿sí? ¿Cómo estoy impactando yo al mundo? Eso hace la diferencia, pues. Como alumno impactas al maestro. Oye, y ahora que regresaron de vacaciones, ¿qué te pasó, Daniel? O sea, los maestros están impactados ahora en enero que, oye, pues algo le pasó en diciembre, lo operaron, le hicieron un cambio de cerebro, se le pusieron más neuronas, porque ahora te sentabas hasta atrás y ahora hasta adelante, nunca participabas, ahora participas, nunca traías las tareas, ahora siempre las traes, faltabas seguido a clases, ahora no faltas. Eso es impacto, y eso habla de un crecimiento espiritual, porque se ve hacia afuera. El mundo necesita ver que sí se puede cambiar, se puede vivir diferente. Entonces, el impacto hace la diferencia, los cambios que se ven reflejados en nuestra familia, incluso aquí en la iglesia. O sea, el ambiente en la iglesia, la manera en que nos relacionamos debe ser de impacto, ¿sí? Debo impactar yo hacia los demás. Pues si yo era el hermano que no saludaba, pues ahora saludo.
Sí, yo era el que siempre andaba con cara pues de eso, pues de memela. ¿Conocen las memelas? ¿Alguien conoce las memelas de Guadalajara? Sí, se me ocurrió ahorita. Sí, con cara de guarache. Sí, tenemos que impactar con nuestro estilo de vida, pues. De repente hay creyentes que quieren impactar con su actitud religiosa, pues. Y a lo mejor sí, de repente dice, hola hermano, mira. Pero pues allá afuera es donde hay que impactar, o en nuestras relaciones, en la manera en que nos relacionamos. Entonces, en los tres aspectos, el primero es que las personas perdidas vengan a Cristo, por mi estilo, por lo que yo impacto, ¿sí? Que las personas estemos creciendo espiritualmente y eso se refleje en todos los ámbitos en los que yo me desenvuelvo, pues. Pregúntele a su esposa o su esposo, oye, mi amor, ¿te impacto? Sí, báñate. Sí. ¿Soy de impacto? ¿Te impacto tu vida? Entonces, si volviéramos a si el tiempo, ¿te casarías conmigo otra vez? Si la hace, si se queda callado, ya. ¿Qué diría su esposa? Yo sí me casaría otra vez, con la misma, y así el tiempo regrese otra vez. Hacemos de impacto, estamos impactando con nuestro estilo, con nuestra manera de vivir. A nuestro jefe, jefe, ¿me contratarías si regresara el tiempo y te pidiera trabajo? ¿Me contratarías otra vez? O están a punto de despedirnos porque ya no saben qué hacer con nosotros, sí, que hasta dicen, hombre, es cristiano ni lo contrates porque, sí, luego se escudan en la religión y todo. Tercer aspecto, sí, el cristiano que quiere ser de impacto está hablando a otros de Cristo. O sea, aquí ya no nomás es mi estilo de vida, sino estoy compartiendo de Cristo. O sea, sería el tercer aspecto de cómo hacer que una iglesia pueda ser de impacto. Que las personas perdidas vengan a los pies de Cristo por el estilo de vida del creyente. Que el creyente esté creciendo espiritualmente y se refleje en los ámbitos en los que se desarrolla. Y el tercero sería, sí, que el creyente esté hablando a otros de Cristo. ¿Estás compartiendo de Cristo? ¿Compartes a otros de Cristo? O estamos esperando que haya algún evento en el teatro para invitar a la gente y pues que ahí escuchen, pues. ¿Sí? O estamos compartiendo de Cristo, ¿sí? Entendiendo con todo esto pues que cuando Jesús nos llamó con un propósito de ir al mundo, ¿sí? Si nos enfocamos en estos tres aspectos, ¿sí? Tendremos obviamente como resultado pues lo que vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos que el que se convertía, dice la Biblia, pues que estaba impactando con su estilo de vida, pues, tanto que le llamaban estos que están trastornando al mundo, sí, porque veían cambios en sus vidas. Dice la Biblia que hacían favores al pueblo, que sanaban enfermos. De hecho, ahorita lo que leímos, o sea, la gente se agolpaba y que quería sacar a los enfermos de perdida, que la sombra de Pablo pase, porque veían que el estilo de vida de los creyentes estaba impactando y la gente los buscaba por lo que estaban viendo. Dice que eran multitudes. Sí, dice que el pueblo los alababa grandemente, pues. Estaban siendo de impacto la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se enfoca en estos tres aspectos de impactar afuera para que los perdidos vengan, cuando la iglesia se preocupa, el creyente, de que donde se desenvuelve sea de impacto y se vean cambios en la familia, en el matrimonio, en el hogar, en la escuela, en donde está, eso empieza a causar, empieza a jalar multitudes. Y con el creyente, además de eso, está compartiendo de Cristo, definitivamente va a pasar lo que pasó en el libro de los Hechos, ¿no? La gente se agolpaba, pues. Yo no sé si Pedro o los discípulos hacían volantes y repartían y los esperábamos a las 5 de la tarde en el pórtico de Salomón o pues, no sé si había estadios allá para que vengan a aprender. No, o sea, ellos empezaban a predicar, la gente se empezaba a golpear, algo está pasando allá. Y ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en una casa y que de repente unos amigos que querían llevar a un amigo paralítico y que llegaron a la casa y no pueden entrar porque estaba toda la gente ahí concurrida en la casa oyendo a Jesús hablar? O sea, la gente se agolpaba. No creo que haya habido un perifoneo en la calle arriba de un pollino y con una bocina anunciando, viene Jesús, el sanador, vengan. No,
El impacto en la vida es la que hacía que la gente se agolpaba. Algo está pasando ahí, algo le sucede a estos, algo está pasando en sus vidas, ¿qué es? Y la gente, la multitud se agolpaba. ¿Sí? El reino de Dios y la naturaleza están regidos, ¿sí? por leyes. Y ahorita vamos a ver algunas leyes o principios, ¿sí? que nos pueden ayudar como creyentes a entender lo que Cristo quiere de nosotros y que podamos ser una iglesia de impacto. ¿Sí? Existen en la naturaleza leyes, está la ley de la gravedad, está la ley de la aerodinámica, está la ley ¿de qué? Del magnetismo. ¿De quién? Está la nueva ley de la educación. No, esa es otra cosa, ¿no? El mundo se rige por leyes. Bueno, pues también vamos a ver si que de alguna manera podemos aplicar que en la iglesia también hay leyes. Una ley sería la ley del propósito. La iglesia en crecimiento sabe cuál es el propósito dentro de su lugar de influencia. ¿Sabe usted, hermano, cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Cuál será? El principal propósito para la iglesia, o sea, ¿para qué Cristo vino a instituir su iglesia? Para ganar el mundo perdido. Pues Jesús vino a los perdidos. Entonces, pues obviamente viene a formar su iglesia para que la iglesia sea el ¿cómo le dicen? Sea la agencia, así le llaman, ¿verdad? Sí, sea la agencia de Dios en la tierra, pues, donde los creyentes son los que van a ir al mundo para atraerlos a Cristo. Ese es el propósito principal, pues. O sea, principal. Ya si dentro del propósito, pues yo quiero aprender a tocar un instrumento para usarlo, para eso ya sería como un extra. Pero el propósito es ganar los perdidos para Cristo, ¿sí? Entonces, la ley del propósito es esa, que sepamos cuál es el propósito que tenemos dentro de nuestro lugar de influencia. ¿Cuál es nuestro principal lugar de influencia? El primero. La familia, el primerito. Si yo no soy de influencia para que mi familia anhele lo que yo tengo en mi corazón, estar en la iglesia, alabar al Señor, servirle, si yo no soy influencia para eso, pues me pondría una espantosa X, ¿sí? Porque puede ser que yo sea influencia para otros, pero en la casa no, hombre. En la casa, pues, es que en la casa somos tal cual, o sea, en la casa no podemos andar con ¿cómo se dice? Con máscaras, pues. No se puede en la casa, pues. En la casa sale la naturaleza verdadera, sale nuestro verdadero yo. Y espero que ese verdadero yo sea el yo envuelto y saturado por el Espíritu, y en mi casa me vean lleno de amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Que diga, no, el hermano ¿cómo es tu papá? Es un pan de Dios, mi papá. Nunca se enoje ¿Usted se enoja, hermano? No conteste porque, ¿sí? ¿Cuál es el propósito dentro de su lugar de influencia? Si no tenemos claro para qué existimos como iglesia o para qué Dios me llamó como su hijo, si no tengo claro eso, ¿sí? Entonces nunca podré yo ser de impacto, pues. Si no tengo bien claro que yo fui llamado para hacer luz, ¿sí? Y ser de impacto a los que tengo en mi entorno, si no tengo bien claro eso, o sea, nunca voy a ser de impacto, pues. Cuando uno se mete a un deporte, ¿sí? O sea, uno quiere ser el mejor, ¿no? O sea, cuando uno tiene bien claro, no, yo quiero ser atleta o clavadista o nadador tiene bien claro lo que quiere llegar a ser, se esfuerza para ganar, pues para ser el mejor, pues impactar. No creo que un deporte quiera, yo quiero entrarle a eso, pero nomás para ser del montón. No, pues mejor no entro, mejor me quedo como estoy. Sí, como creyente tenemos que tener bien claro cuál es el propósito. Y si yo tengo bien claro que Dios me habló para hacer luz o para hacer sal, como dijo el hermano, pues tengo que cumplir el propósito. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué dice? Pero a ver, todo, completito desde el principio. Haga así, sí. Parece que están todas las naciones. A ver, alguien que diga, que se pare y me lo diga desde el principio.
Bien, o sea, eso lo conocemos como la gran comisión, ¿sí? Y en este pasaje la frase que resalta es hacer discípulos. Sí, o sea, todo se encierra en que ese es el propósito o por el cual Dios, a lo que Dios nos envía, pues, nos llama para ser discípulos. Entonces esto es como me saca de las tinieblas, o sea, yo siendo un perdido, me convierto y me acerco a Cristo, Cristo me transforma y me manda a que yo haga discípulos para que los discípulos, para que aquellos perdidos vengan a Cristo, se hagan discípulos y esos mismos que ya son discípulos jalen otros perdidos y esa es la reproducción del cristiano. Entonces tenemos que tener bien claro cuál es el propósito para poder ser una iglesia y ser yo un creyente de impacto, no solo en mi iglesia, sino hacia afuera, ¿sí? Aquí un discípulo, ¿qué significa? Pues es un seguidor, es un aprendiz, ¿sí? Cuando un discípulo es bien formado, será como su maestro. Si nosotros nos vamos a otro pasaje en Lucas 19, versículo 10, si alguien lo encuentra primero que yo, lo lee. Lucas 9, 10. Esgrima, hace mucho que no jugamos esgrima, ¿verdad? Lucas 9, 10. Dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho los apóstoles? O sea, Jesús a los discípulos, o sea, vemos la estrategia de Jesús. Jesús llama a los discípulos, los llama, luego los envía, luego regresan los discípulos a contar. Jesús a nosotros nos llamó y nos envía. Si ahorita Jesús viniera y nos pasara a la oficina a uno por uno para que le contáramos, a ver, ¿cómo te ha ido en tu tarea que te dejé? Porque te llamé hace tanto tiempo para que hagas discípulos, a ver, ¿cuántos discípulos has hecho? Y con la libreta Jesús, dame los nombres, pues. Nombres, Señor, pues, ¿qué nos dirá el Señor? Los discípulos llegaron a contarle todo lo que habían hecho, dice, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Sí? Jesús tenía bien definido cuál era su propósito. Primero Jesús tuvo que hacerse de un grupo, ¿sí?, de discípulos para enseñarles cómo es el cristianismo, cómo se vive, y luego enviarlos. Jesús tenía bien claro su propósito. ¿Sí? Jesús vino, creó su grupo de discípulos para que estos mismos discípulos comenzaran a pensar como Él, comenzaran a vivir como Jesús. Tanto que, ¿se acuerdan que la gente decía, tú eres de los nazarenos? A Pedro, ¿qué le dijeron cuando Jesús es arrestado y que Pedro se aleja y que lo empieza a ver de lejos? Cuando Jesús lo negó, o sea, algunas personas le dijeron, tú hablas como ellos. O sea, por su conducir, la gente los identificaba. Porque los discípulos aprendieron a hablar de su maestro, hablaban como Jesús, tenían los pensamientos de Jesús, pensaban como Él, que ese es el propósito de Jesús, formar discípulos a su imagen para luego enviarlos a que esos discípulos hagan otros discípulos a la imagen de Jesús y así sea el reproducir. El problema es que, pues, de alguna manera se ha ido diluyendo ese transmitir la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque a lo mejor los cristianos de ahora no nos hemos hecho la imagen totalmente de Jesús y por eso los discípulos que tenemos, pues más bien se hacen a mi imagen y son como yo. ¿Sí? Jesús tenía bien definido cuál era su propósito. Lo primero que hace Jesús es crear un grupo de discípulos, quienes comienzan a pensar como Él pensaba, oraban como Él oraba, tanto que le dijeron, Señor, enséñanos a orar, pues. Queremos orar como tú, y Jesús ya les enseñó. Los discípulos al lado de su maestro aprendieron a ser como Él y los discípulos empezaron a hacer lo que Jesús hacía. Incluso Jesús les dijo, ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo hice. Sí, o sea, todavía además podemos hacer cosas más mayores que las que Él hacía, o sea que todavía Jesús nos dejó, pues todavía algo más que a lo mejor Él se reservó de hacer para dejarlo a que nosotros lo hiciéramos. Por la cosa es que pues no lo estamos haciendo. Ellos tenían en el corazón lo que estaba en el corazón
de Jesús. Esto es lo que uno puede admirar de los discípulos, que pensaban como Jesús, vivían como Jesús, hablaban como Jesús y tenían en su corazón lo que había en el corazón de Jesús. Ahora podemos pensar un poco en nosotros, que somos discípulos de Jesús. ¿Pensamos como Él? ¿Hablamos como Jesús? Cuando estamos así en grupos platicando, o sea, ¿hablamos como Jesús? Nuestra manera de pensar, nuestras ideas, las opiniones que damos, las damos o pensamos como Jesús para que nuestras opiniones sean las opiniones que Jesús daría, o pensamos en base a lo que yo creo, o en base a mis intereses. Sí, en nuestro corazón está lo que está en el corazón de Jesús. El impacto que tenían los creyentes de aquella época fue precisamente porque ellos tenían este impacto de Jesús. Su motivación era ser como su maestro. No necesitaban una motivación externa, pues, que les estuviera ahí echándoles aire. Pues. Eran ellos que querían ser como su maestro. Pues. Y lo estaban logrando y la gente veía y se veía el cambio pues, en la gente que se convirtió tanto que dice la Biblia que incluso hasta algunos sacerdotes se convertían por el testimonio de ellos. ¿Sí? Jesús a los discípulos cuando los llamó, ¿qué motivación les dio? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan que Jesús volteó y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí? ¿Qué motivación, no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. O sea, como que no es una propaganda así muy apetitosa como para decir, ay, nos va a ir bien. Niégate a ti mismo, pues. Toma tu cruz cada día y sígame, pues. Y alguno por ahí le dijo, pues, si alguien quiere venir en pos de mí y no aborrece a su papá, a su mamá, etcétera, etcétera, no es digno de mí. O sea, tienes que renunciar a tu familia, si es necesario por mí. A otro le dijo, pues, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, Jesús no era un motivador de que estaba queriendo jalar a la gente, queriéndolos atraer, al contrario. Le decía, el trabajo va a estar duro. ¿Sí? Así que, ¿te atreves? Por eso es que los que se atrevieron a seguir a Jesús estaban siendo de impacto, porque estaban haciendo esos cambios radicales, esos cambios, pues, de ¿cuántos grados son el cambio completo? No, completo, pero no para llegar a donde mismo. 360 sería, ¿no? Bueno, sí se entiende, ¿no? El cambio completo, porque si yo doy la vuelta totalmente completa, llego a donde mismo. Tendría que ser una vuelta donde vayan a la dirección contraria a donde iba, pues. Bueno, eso, ¿sí? O sea, ese era el impacto que estaba causando, porque, o sea, se estaban negando a sí mismos, renunciando a lo que... Dice la Biblia incluso que los discípulos vendían sus propiedades, lo traían todo a los pies de los apóstoles. Por ahí hubo un matrimonio que quiso hacer trampa. ¿Quiénes eran? O sea, hay que vender el terrenito, pues lo vendemos en 80,000, llevamos 60,000, es bastante y nos quedamos con 20. Sí, llega el marido con aquí está el dinero. Lo sacaron con los pies para enfrente, ¿no? Luego llega la esposa y pues, también, pues y ahí lo llevan a tu marido. ¿Te acuerdas que tenías esposo? Pues ya no. Sí. Los seguidores del Señor causan impacto por esos cambios, por esos atrevimientos y cambios radicales en sus vidas. Pero hablando de sus vidas, no nomás es lo que se ve de aquí arriba, es un cambio de esencia que impacta desde la familia hasta la sociedad. Y obviamente la iglesia, pues. Porque la iglesia está formada por familias, las familias por personas, y la persona, si un creyente es de impacto en su familia, va a ser de impacto en la iglesia, definitivamente. Entonces imagínense que todos nosotros que impactamos, que somos impacto en la familia, en donde trabajamos, somos impacto en la iglesia, ¿ustedes no creen que la gente afuera se impactaría? ¿Qué tanto estamos siendo de impacto? ¿Sí? Jesús les dijo que su trabajo y su propósito es hacer seguidores, sí, como Él, y les dice cómo, sí, les dice cómo hacerlo.
En la gran comisión Jesús les dijo, id y hacer discípulos, ¿sí?, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego les dijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Sí? O sea, enseñando que guarden todo lo que Jesús mandó, ¿sí? Que y entre ellos era bautizarlos, ¿sí? Entendiendo que bautizarse no es únicamente mojarse y ser zambutido, ¿sí? O sea, bautizarse debe entenderse que no es nada más lo que se hace aquí, que se sumerge en el agua, es todo lo que implica, ¿sí? Porque esto es únicamente un simbolismo, ¿sí?, de lo que realmente implica el bautismo. Implica la muerte a la vieja naturaleza, a la sepultura de todo lo que yo era, para venir a nacer a una nueva vida en Cristo. O sea que simbólicamente todo mi viejo ser se queda ahí, simbólicamente. Y sale uno nuevo, pues, que es Cristo viviendo en mí, manifestándose hacia afuera, pues. ¿Se está logrando eso en mi vida? Dice, sino que el bautismo representa que mi nueva comunidad es el cuerpo de Cristo, pues. Vengo a nacer de nuevo para ahora ser miembro de la familia de Dios. Entonces mi nueva comunidad ahora es la iglesia, pues. Entonces somos nosotros. Somos hermanos. Sí, somos hermanos y tenemos que vernos como hermanos e impactarnos como hermanos y vivir como hermanos. El resultado de ser discípulos y bautizarlos, ¿sí?, es que se queden perseverando. Por eso dice la gran comisión, haga discípulos, pero no nomás que se conviertan y ya, sino enséñales a que guarden. Es decir, y guardar todas las cosas implica que perseveren en eso. Y que además puedan identificarse y se integren al cuerpo de Cristo. O sea, la labor de ser discípulos no nomás es predicar, sino es lograr todo el paquete completo, pues que se hagan discípulos, que se lleguen a bautizar, que obedezcan al Señor, que sean de impacto en sus vidas y que también impacten allá afuera y que además se integren a la comunidad para que juntos sigamos haciendo el trabajo, ¿sí? El solo llenar una lista de personas que se bautizaron no es el objetivo, sino que hacer de ellos discípulos, seguidores de Cristo. O sea, el propósito de esto no nomás es hacer un listón de que, oye, se bautizaron 50 gentes, pues. No, o sea, el propósito no es llenar la lista de bautizados, sino que se hagan discípulos, seguidores de Jesús y que estén haciendo impacto hacia allá afuera. Por eso es que en la iglesia ahora con este nuevo año se necesita, pues, que nos integremos a los ministerios y que empecemos a hacer planes de evangelismo, que empecemos a hacer planes en donde salgamos a compartir del evangelio, pero principalmente que hagamos planes y propósitos de impactar a mi familia primero, hacer cambios en mi vida, que yo pueda impactar ahora sí a todos los que me conocen y no tener la idea de que pues así soy yo y así voy a ser y si me quieren bien y si no pues aguantan, porque Jesús los mandó a que me amaran. ¿A poco no dice Jesús ama a tus enemigos? Así que, hermano, si te caigo mal, pues ni modo, yo no voy a cambiar. No, o sea, el propósito aquí es que nos califiquemos y que empecemos a ir hacia afuera, ¿sí? Bien, ¿cuánta gente perdida ha venido a Cristo? No sé, ¿cuánta gente perdida vino a Cristo el año pasado? ¿Alguien ya va a ver una estadística? ¿Cuántos perdidos se convirtieron a Cristo por nuestro testimonio, por nuestro evangelismo? Contéstate, ¿cuánta gente? ¿Sí? En cuanto al discipulado, pues, la gente que vino a Cristo porque tú les compartiste, porque tú los impactaste en tu vida, crecieron, son maduros y siguen perseverando. Ponte de tache o palomita, pongámonos pues. ¿Sí? Desarrollo. Ellos, a los que tú has discipulado y que han madurado, ellos ya están reproduciendo su vida en otros. Igual, podamos calificarnos. ¿Cuánta gente perdida llegó a la iglesia en el último mes? ¿Quién los está cuidando? ¿Quién los está discipulando? ¿Quién los está ayudando a ellos en sus problemas personales? ¿Quién les está abriendo la Biblia y enseñando a compartir otros de Cristo? O sea, todas esas preguntas podemos hacérnoslas y a lo mejor nos decimos, pues, ¿sabe qué, hermano? Pues
pues nos dormimos en los laureles. Pero podemos empezar, ahora todavía estamos en enero, podemos empezar a integrarnos a los ministerios, porque ahí estaban pegadas el domingo del culto de negocios todos los ministerios. Y por ahí estaba el de evangelismo, estaba el de siembra de iglesias, estaba el de servicio, estaba el ministerio infantil, sí, y créanme, algunos se quedaron sin nombre, vacíos, pues. Porque yo estuve ahí, yo tenía ahí el de escuela dominical, y por ahí se quedaron algunos vacíos. O sea que todavía hay creyentes que no quieren participar, por lo que sea. Pero si queremos ser una iglesia de impacto, quiero yo ser de impacto, pues tengo que empezar a calificar. Bueno, entonces tengo que ser de impacto, pues voy a empezar este año a impactar a mi iglesia con mi participación, y de esa manera puedo empezar a impactar también, como puedo ir creciendo espiritualmente, de esta manera voy a impactar a mi familia, ¿sí? Si nos va mal en la casa, con nuestros hijos, con la esposa, con nuestros padres, probablemente sea porque no estamos creciendo espiritualmente. Entonces, ¿qué calificación te pondrías? ¿O qué calificación te pondría el Señor a ti? No a la iglesia, ¿sí? Porque sí es cierto, la iglesia somos todos. Pero dice la Biblia que cada uno va a dar cuenta de su... ¿Sí? Entonces, o sea, ahí sí, pues, hermano, es que toda la iglesia, permite, habla por ti, ¿sí? Es que, ¿cómo te calificarías tú? No a la iglesia, pues, porque somos muy dados a calificar y desde lejos ver, pues la iglesia yo la veo medio así. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo nos vemos en cuanto a nuestro llamado a ser discípulo, para hacer discípulos? Porque por eso fuimos llamados, a ser discípulo y a ser discípulos. ¿Qué calificación nos pondríamos? Pues se los dejo de tarea. Nada más acuérdense de este pasaje de Mateo 28, ¿sí? Toda potestad nos dio Dios. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por esa potestad que yo recibo, se las doy a ustedes para que vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y les enseñen, les bauticen y les enseñen a que guarden todas las cosas que yo les mandé. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para eso nos llamó el Señor. Y de eso nos va a pedir cuentas. No nos va a pedir cuenta de, hey, voy a ver cómo te fue en el trabajo. No, nos va a pedir cuentas de nuestra labor como hijos de Él, como discípulos. ¿Sí? Entonces les invito, hermano, a que hagamos una reflexión, ¿sí? Y pues este año impactemos a los hermanos, pues. Impactemos a los líderes, impactemos al pastor, impactemos a la esposa, al esposo, a los hijos, a nuestros padres, impactemos a los vecinos, a la gente con la que trabajamos, seamos de impacto. Eso es ser luz. No seamos, ¿qué sea lo contrario de ser luz? No seamos los que empañamos la vida de la casa, no seamos de esos. Como en las mañanas que salimos, sobre todo en el invierno, sale uno en la mañana en el carro y prende el carro y no se ve nada en el vidrio, pues. Luego prende uno los esos y queda peor, lleno de chocolate, así, ¿verdad? Que se bate. El otro me dice, Claudia, préndelos, no, porque luego queda todo batido y tengo que echarle agua, pues. No seamos de esos que empañamos la vida de la iglesia, la vida de la familia, que no sea de los que empañemos, sino que sea de los que damos luz, que damos dirección, y que a los demás les encanta estar a nuestro lado, porque somos de los que emanamos el fruto del Espíritu. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos ver en tu palabra con claridad lo que tú quieres de nosotros. Solo te pido, Señor, que podamos tener la voluntad y el deseo de obedecerte, de poder ser discípulos tuyos, verdaderamente seguidores tuyos, que podamos hablar como tú, pensar como tú, que en nuestro corazón exista lo que está en tu corazón. Y también, Señor, que podamos hacer discípulos, que podamos impactar, Señor, y que podamos ver esta iglesia para fin de año llena, que no quepamos, pero puros discípulos. No gente que le guste venir por lo que sucede, sino que gente que venga a querer servirte, obedecerte y que se integre de manera activa a los proyectos y planes que tienes tú para tu iglesia. Señor, te pido una bendición especial para cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón, y te pedimos, Padre, que intervengas, que con tu mano tomes nuestra vida y hagas de ella lo que tú quieras. Y Señor, solo te pido que podamos ser obedientes y humildes a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a recoger la ofrenda. Sí, vamos a repetir el texto que acostumbramos, sí, que es 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice:
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, hoy tenemos vigilia de oración, ¿sí? De 9:30 a 12:30 de la madrugada, así que no se vaya. Además, cierren las puertas, hermanos, con llave, que nadie salga ni a Ararámburo. ¿Por qué? Porque aquí va a haber venta de hot dogs. Si no ocupa salir a cenar, si traen tamales aquí adentro de una vez, pues, sin que nadie salga. No, hermanos, de verdad, les invitamos a que se queden estas 3 horas para orar al Señor por la iglesia y también por necesidades que podamos traer al Señor. Otro anuncio, hermanos. Bueno, como todos ya saben, porque el miércoles se compartió aquí a Elizabeth.